Hola, soy Cari o Nami Cari, como sea que me conozcan. Soy la creadora de Sweet Prince y hace mucho tiempo tenía las ganas de hacer este video como para conmemorar el final de temporada de Sweet Prince y no sé, como yo misma reflexionar sobre cómo fue todo este proceso de hacer esta historia y llegar hasta donde estoy, que es la primera temporada, el final de la primera temporada. Y nada, vamos a comenzar parte por parte cómo fue todo y eso. Bueno, primero, yo empecé esta historia hace mucho tiempo. Yo creo que fue cuando tenía como 15, 16 años, por ahí. Bueno, en ese tiempo yo ya estaba haciendo una historia romántica y la escribía, bueno, también la dibujaba, pero se me perdieron los primeros 2 capítulos. Entonces, nada, después se me vino a la mente esta historia que fue Sweet Prince. Y bueno, la inspiración siempre viene porque había leído mucho chollo. Yo en esa época, a mis 15, 16 años, plena adolescencia, amaba el chollo. Amaba todo lo romántico y el anime, muy otaku, cosa que yo ahora como que lo niego un poco cuando me dicen, oye, ¿eres otaku? No, yo no soy otaku. Pero en esa época me pegaba fuerte el otaku. Entonces, no sé, todo lo relacionado con el mundillo del anime. Bueno, y para colmo quería ser mangaka. O sea, quería ir a Japón. Ese era mi sueño. Ir a Japón y hacer mangas chollo. Bueno, para hacer ese sueño tenía que dibujar obviamente una historia y practicar mi dibujo, mi forma de contar historias. En una de estas, que a mí en la noche siempre me gusta como pensar en historias, es como que me contara un cuento antes de dormir. Entonces siempre me estoy imaginando cosas fantásticas, románticas, todo eso. No todas llegan a ser escritas por mí, ni nada, a veces solo se quedan como una idea. Entonces en una yo estaba durmiendo y como siempre me cuento historias, apareció esta historia de Sweet Prince. Se me ocurrió, como qué pasa si llega tu príncipe a medianoche a verte y todo eso. Qué vergüenza. Pero así fue. Así fue como se me vino la primera idea a la mente. Y quería dibujar. Entonces, nada, agarré un cuaderno. Se lo voy a estar mostrando el cuaderno. Agarré un cuaderno. Lo primero que hice en la primera página fue hacer a los protagonistas y partí al tiro a dibujarla. Eso fue mi proceso creativo, solo fue la idea principal. Dibujar a los protagonistas porque tenía que saber más o menos cómo eran y ya, y me lancé a dibujarla. Y yo, bueno, así funciono yo con hacer las historias. Hay gente que necesita más historia para empezarla, o sea, tienen que conocer más a sus personajes o saber más de la historia. Yo no, yo soy súper simple. Solo necesito alguna idea, los personajes más o menos cómo son, cómo se van a comportar, cómo son físicamente y ya. Esto en los primeros capítulos funciona así. Yo funciono así. Y nada, me lancé a dibujarla a ver qué sale. Hay muchas veces que yo hago eso, para ver qué sale. Y es súper entretenido. Esa es la parte más entretenida para mí, porque yo también estoy conociendo la historia. Ahí en los primeros, digamos, 3 capítulos moldeo la historia. Moldeo hacia dónde va a ir y los sucesos que van a pasar o que están pasando. Solo tengo las ideas principales. Y a medida que voy avanzando en la historia hay más como hitos principales que voy agregando. Y tengo que saber llegar de uno a otro. Y eso es lo entretenido, porque yo tampoco sé qué va a pasar de un hito principal a otro. Ahí el desarrollo es lo que más me entretiene hacer, porque como les digo, yo tampoco sé lo que va a pasar. Entonces hay veces que yo dibujo algo y quedo así como, pero ¿qué dibujé? ¿Cómo mis personajes hicieron esto? Qué tontera, así. Los dejo fluir, ¿sí? Como que mis personajes van agarrando vida. Y además yo también los voy conociendo a medida que van pasando los capítulos. Bueno, ese es como el proceso creativo, ¿sí? Para mí. Y con Sweet Prince lo he ido desarrollando, sí, he ido sabiendo cómo
qué tipo de proceso creativo me gusta hacer a mí y cuál es el que me funciona. Ya, entonces empecé a dibujarlo. Como siempre, el primer capítulo siempre lo hago muy rápido. Me acuerdo que es como el que siempre me fluye muy fácil porque tengo la idea muy fresquita. Así seguí dibujando hasta que terminé el primer cuaderno. Un cuaderno tiene como 100 páginas y yo lo hice, bueno, por las dos hojas. Por las dos hojas. Entonces, más o menos, debe tener ese primer cuaderno como 190 páginas dibujadas. Porque yo en un principio, como les dije, quería hacer mangaka. Entonces, hacía Sweet Prince de forma como manga, no webtoon, ¿ya? Porque en ese tiempo ni siquiera sé si conocía webtoon. Creo que no. Entonces, si así fue como más chica que hice. Ya no me acuerdo bien a la edad que empecé. Pero lo quería hacer como manga. Y así lo hice. Como hoja de cómic, con las viñetas, lo tradicional, ¿sí? Y después yo lo adapté al formato webtoon. Y ya, pues hice el primer cuaderno. Y luego empecé con el segundo cuaderno. Después con el tercero. Después con el cuarto. Y yo iba en el colegio. Ahora tengo 25 años. Imagínense. Ha pasado mucho tiempo, desde como 10 años o más de que cuando yo empecé a hacerlo. Y nada, pues como que me fluía. Yo llegaba del colegio a trabajar en Sweet Prince y me encantaba, me relajaba mucho. Quería saber qué iba a pasar con los personajes. Y yo no se lo mostraba a nadie en ese momento. Como les digo, solo dibujaba para mí. Después, cuando tuve como 3 cuadernos, creo, se lo mostré a mi prima. Mi prima es menor que yo, pero también le gusta el anime. Ella era mi única lectora, ni siquiera a mi mamá, a mis amigos, a mis amigas, a nadie se lo mostraba. A nadie. Y me daba vergüenza. Esa historia, es que yo siempre la encontré como tonta la historia. O sea, que una niña le dé galletas a un niño y que sean unas galletas hechizadas y se transforma en su príncipe. ¡Qué vergüenza! Y además, me daba mucha vergüenza porque cuando yo siento que las historias son súper personales, por ejemplo para mí, porque cada personaje tiene algo mío. No es como que yo me haya inspirado en un personaje como... No, Amy refleja a esta persona o yo me inspiré en esta persona. No es así. Como que mis personajes solo nacen, pero todos mis personajes tienen algo mío. Y entonces mostrar eso a las personas me da vergüenza. Obviamente la gente no se da cuenta, pero yo sí. Era como mostrar algo muy personal mío que yo no compartía con nadie, a mostrárselo ahora a 100.000 personas. Entonces hay veces que me siento un poco agobiada con eso. Pero nada. Es superable. Bueno, y seguía así por años. O sea, no le mostraba a nadie más Sweet Prince que a mi prima. Y me acuerdo que le pasaba los nuevos cuadernos para que lo leyera completo. Mientras yo sacaba un cuaderno nuevo, yo se lo pasaba. Y nada, pues, entré a la universidad, yo seguía con Sweet Prince porque era como mi forma de relajo cuando yo estaba desocupada o tenía ganas de dibujar. Hacía Sweet Prince, los bocetos, estoy hablando de los bocetos. Todo esto de los cuadernos y todo esto, esos son puros bocetos. O sea, son dibujadas rápida, no con tanto detalle, y es como para plasmar la historia, o sea, la idea rápida. Yo se los voy a estar mostrando aquí en el video para que vean cómo son los dibujos y se ve cómo yo he ido cambiando un poco mi estilo. No sé si ustedes lo noten, yo lo noto muy cambiando mi estilo, cómo ha ido mejorando. Y bueno, yo siento que igual hacer una historia, un cómic, te ayuda a mejorar todo. O sea, si tú no sabes dibujar, no importa, si quieres hacer un cómic lo puedes hacer y vas a ver cómo vas a ir mejorando. En todo, en fondo, en cómo contar una historia, en cómo haces tus personajes, todo vas mejorando. Y me servía también como práctica para aprender a dibujar. Y nada, yo como los comienzos de Sweet Prince, de cómo surgió la idea y eso. Y hasta aquí yo no se lo he mostrado a nadie, todavía no llego hasta esa parte. Y bueno, llegamos como al final de la primera parte porque ahora estaba editándolo y me quedó muy largo el video. Entonces lo voy a dividir en 3 partes. Si quieren seguir viéndolo, tendrán que esperar un poquito para que yo termine de editarlo y lo pueda subir. Pero espero que les esté gustando hasta donde va la historia, porque al final estuve contando como mi vida junto con Sweet Prince.
que me ha acompañado mucho tiempo esa historia, entonces le tengo mucho cariño, como que he ido creciendo con esa historia. Pero vamos a continuarla en la siguiente parte. Como les dije, son 3 partes. Eso, cuídense, comenten, denle me gusta y qué más, compartan y eso, nos vemos luego. Chao.